Descansando en Dios. Mateo capítulo 8, versículo 26. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo agrupa las actividades de Jesús para demostrar a los judíos el cumplimiento de las profecías y los atributos de Dios manifestados en Jesús el Mesías. Ha demostrado la autoridad de Jesús en la enseñanza con el Sermón del Monte, el poder de Jesús en las múltiples manifestaciones de sanidades. Luego demostrará el poder de Jesús en lo espiritual con la expulsión de demonios. Pero Jesús es también creador y sustentador del universo. Juan afirma: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3, Colosenses 1:16 y 17, Hebreos 1:3. El agua convertida en vino en las bodas de Caná. Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. El primer milagro de Jesús solo lo registra Juan, demostrando el poder omnipotente sobre la naturaleza al convertir el agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan capítulo 2 versículo 11. La primera pesca milagrosa. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. Lucas demuestra 5 atributos divinos de Jesús. Es la fuente de la verdad, Lucas 5, versículos 1 al 3. Es omnisciente, Lucas 5, versículo 4 al 6, parte A. Jesús es omnipotente, Lucas 5, versículo 6, parte B y 7. Jesús es santo, Lucas capítulo 5, versículos 8 al 10, parte A. Y es misericordioso, Lucas capítulo 5, versículo 10, parte B al 11. Además es Jesucristo, no el hombre, quien llama y otorga los 5 ministerios en 1 Corintios 12:5. Efesios 4:11. El milagro produjo temor en Pedro y sus compañeros. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos, dejándolo todo, le siguieron. Lucas capítulo 5, versículos 10 y 11. Jesús, luego de su resurrección con un cuerpo glorificado, hará una segunda pesca milagrosa en Juan capítulo 21, versículo 6. La tempestad aplacada. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. También se consigue en Marcos 4, versículos 35 al 41, y en Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Este milagro es relatado en Marcos, capítulo 4, 35 al 41, luego de las parábolas del reino que son agrupadas en Mateo 13. La intención de Mateo es demostrar el poder de Jesús, sin considerar tanto la cronología. La travesía a la otra orilla se vio alterada por una gran tormenta y conmoción, como algunas pruebas en la vida del creyente. El pasaje demuestra la humanidad y la divinidad de Jesús. Su humanidad, Mateo 8:24. Mateo hace el contraste. La tormenta era tan grande, pero Jesús dormía. Jesús, cansado y tranquilo, demostraba su soberanía con todo bajo control y que nada puede alterar sus planes. Dependencia de Dios, Mateo 8, versículo 25. Los discípulos entraron en pánico diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Cuando el ser humano no puede con el problema, solo uno puede: Cristo. Fe. Mateo capítulo 8, versículo 26, parte A. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es necesaria la fe para agradar a Dios. Hebreos 11:6. Omnipotencia. Mateo capítulo 8, versículo 26, parte B. Dios puede solucionar cualquier problema, enfermedad, circunstancia, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Se cumplió en ellos el Salmo 107, versos 23 al 30. Iglesia, no debemos temer porque Dios, con su amor y poder, está en, con y sobre nosotros. Juan 14, versículos 16 y 17. Hechos 1:8. La alimentación de miles de personas. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Marcos 6, versículos 34 al 44. Lucas 9, versículos 11 al 17. Y Juan 6, versículos 1 al 14. Este milagro demuestra que Jesús es el creador y sustentador del universo. La omnipotencia de Jesús es demostrada con la alimentación de unas 5.000 personas. Lo hará por segunda vez alimentando a unas 4.000 personas en Mateo 15, versículos 32 al 29 y Marcos 8, versículos 1 al 9. Dios, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Salmo 145, verso 15. Cristo camina sobre el agua. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23. Marcos 6, versículos 45 al 52. Y en Juan 6, 19. Luego de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a los 5.000,
Mateo presenta 5 demostraciones de la deidad de Jesús, la autoridad divina. Mateo 14, versículos 22 y 23. Jesús manda con cierta urgencia a los discípulos que fueran a la otra ribera y despide a la multitud porque querían hacerlo rey. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. El conocimiento divino. Mateo 14, versículos 24 al 25. Jesús conoce que la barca con los discípulos estaba en medio del mar, siendo azotada por las olas, y procede a ir en su ayuda. La protección divina. Mateo 14, versículos 26 y 27. En la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana, unas 9 horas después, Jesús viene caminando sobre las aguas en rescate por amor a los discípulos. Estos se asustaron creyendo que era un fantasma. Jesús responde: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. El amor divino. Mateo 14, versículos 28 al 31. Solo Mateo narra este incidente con Simón Pedro, quien le pidió caminar sobre las aguas. En un acto de amor, Jesús dice a Pedro: ven. Pero Pedro puso la mirada en la tormenta y hundiéndose, hace la oración más corta: Señor, sálvame. Fue salvado porque Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Apocalipsis 3:19. El poder divino. Mateo capítulo 14, versículos 32 y 33. Cuando Jesús y Pedro subieron en la barca, se calmó el viento. La naturaleza está al servicio del Creador y obedece a su voluntad. Emmanuel es Dios con nosotros y nos calma, da paz y le adoramos. Filipenses 4:6, Isaías 26:3. Otros milagros de Jesús sobre los elementos naturales son el estatero hallado en la boca del pez para pagar un impuesto en Mateo 17, versículos 24 al 27. La creación está al servicio de su Creador, y sus mandatos son órdenes irresistibles del Creador y soberano. La maldición de la higuera estéril, Mateo 21, versículos 18 al 22, también está en Marcos 11, versículos 12 al 14 y versículos 20 al 26. Jesús tuvo hambre, muestra su humanidad, y se secó la higuera, muestra el poder sobre la creación. Es una metáfora con Israel. Cuando Cristo vino, encontró a Israel sin fruto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Por lo cual le fue quitado el reino de Dios y entregado a la iglesia. Mateo 21, versículos 33 al 46. Descansemos en Dios, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, versículo 13. Dios te bendiga y te guarde.